¿Qué tal, amigos de Salud TV? Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Llegamos a un viernes y un viernes con un clima en el que nadie dijo que iba a llover y está lloviendo y llueve fuerte. Bueno, vamos a estar hablando de un tema muy interesante, como todos los viernes, temas dedicados al género femenino, con un excelente staff que me acompaña. El tema de hoy es gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Y definitivamente el tema de hoy va a ser de mucho interés, así que usted ponga atención y si tiene dudas y quiere interactuar con nuestros invitados, ya vamos a tener ahí los números donde puede contactarnos. El tema es el tratamiento de los fibromas uterinos o como también se les conoce, miomas uterinos. Así que estoy súper bien acompañada, pero veamos la cápsula y luego les presento con quiénes estaremos el día de hoy. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. El mioma es un tumor benigno y no canceroso que crece en el tejido muscular del útero o miometrio. Se encuentran en el cuerpo uterino, aunque en algunos casos también se puede presentar en el cuello del útero o cervix. Son los tumores más frecuentes del aparato reproductor femenino. Se estima que aparecen en un 25% de mujeres en edad reproductiva y hasta en un 40% de mujeres en edad inferior a los 50 años. En muchas ocasiones son tumores asintomáticos, pero lo más frecuente es que produzcan alteraciones menstruales, dolor abdominal y síntomas de compresión. La causa exacta de por qué aparecen los miomas uterinos no está bien establecida, pero muchos estudios sugieren que requieren de los estrógenos para su crecimiento y que el factor hereditario puede ocasionalmente influenciar la aparición de los mismos. El diagnóstico de los miomas puede ser relativamente sencillo y en muchas ocasiones tan solo se requiere de un simple examen pélvico manual por parte del ginecólogo. Otros métodos que se emplean habitualmente en el diagnóstico de estas lesiones son la ecografía pélvica, la tomografía computarizada o comúnmente denominado escáner, la resonancia magnética o la laparoscopía diagnóstica. El tipo de tratamiento o cirugía que puede emplearse para el tratamiento quirúrgico de los miomas varía según su localización, sintomatología, tamaño y el deseo de preservar fertilidad que tenga la paciente. Si quiere conocer más sobre este interesante tema, continúe en sintonía de Salud TV junto a los especialistas invitados de hoy. Muy bien, bueno, ya tenemos a nuestros invitados listos, enlazados vía Skype para acompañarnos y están dispuestos a compartir con nosotros y con todos ustedes su experiencia, sus conocimientos y también a responder sus preguntas. Así que si usted tiene dudas, ya sabe por dónde puede hacerlas. Tenemos disponible nuestro número de WhatsApp, también nuestras redes sociales, principalmente Facebook, ahí la tienen, y nuestro número en estudio 2283-2157. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados. El primero de ellos, ginecólogo, especialista en laparoscopía. Tenemos al doctor Rafael Portillo Ulloa. ¿Cómo estamos, Rafael? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Un gusto que nos esté acompañando. Tenemos también a la doctora Lilian Orellana, ginecóloga especialista en infertilidad. ¿Cómo estamos, Lilian? Qué gusto. Gracias, doctora. Igual aquí están, pero acompañándolos hoy por Skype. Bueno, y en esta ocasión tenemos el gusto también de contar con la presencia virtual de la doctora Ethel Rivas Zuleta, quien es radióloga y nos va a aportar también información muy interesante. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a mis colegas. Vamos a discutir un tema bastante importante para las mujeres. Definitivamente. Bueno, ya que lo menciona, es muy importante porque hay mucha desinformación, muchos mitos y muchas dudas alrededor de esto. ¿Y qué le parece, Lilian,
Tal vez si comenzamos definiendo qué es el fibroma, la cápsula ya dijimos, ya estaba bastante bien explicada, son el tumor más frecuente y es un tumor benigno afortunadamente. Pero hablemos un poquito de qué son, de qué están hechos en sí, por qué se forman, si es que podemos dar alguna razón, y especialmente las implicaciones que tienen en la fertilidad. Con gusto, doctora. Bueno, los fibromas, ¿verdad? Son tumores del mismo músculo del útero, generalmente son benignos, pues, pueden llegar a malignizar y ser linfomas, y en diferentes localizaciones. Los podemos encontrar en la cápsula externa o en la pared externa que recubre el útero, que son los famosos miomas subserosos. Podemos encontrarlos dentro del miometrio, que son los famosos miomas intramurales. También tenemos los que más nos afectan en fertilidad, que son los miomas submucosos, que son los que están ubicados dentro de la cavidad uterina, y para fines, como mencionaba, de fertilidad, son los que más pueden darnos problemas. Igualmente, los intramurales, que tienen un tamaño muy grande, también pueden afectar a la fertilidad, si llegan a comprimir o afectar endometrio también, y los subserosos, como fuera, en la serosis del útero, estos dan realmente menos problemas de fertilidad, obviamente dependiendo de su tamaño. Pero son tumores del mismo músculo del útero, el origen realmente no se sabe. Se cree pues que hay algún patrón genético, si la mamá padeció fibroma, la hija puede padecer fibroma. Realmente hablar de adenomiosis, de miomatosis uterina, los orígenes no se tienen aún. Bueno, por lo tanto, ahí son fibromas, tenemos básicamente 3 tipos de fibromas según la localización, como ya mencionó la doctora Lilian Orellana. Rafa, ¿sí o no es como bien frecuente que sean hallazgos fortuitos? No necesariamente un fibroma nos va a estar dando sintomatología o molestias. Sí, la verdad es que hay muchas veces que son diagnósticos en un control de rutina que se le hace a la paciente, más que todos los fibromas que son subserosos o intramurales que no le están dando mucho problema a esta. Entonces sí son fortuitamente que los diagnosticamos en el control que le hacemos a la paciente. Siempre van a ser causales de infertilidad, como ya mencionó Lilian. Probablemente los que más problemas nos dan son aquellos que están submucosos, ciertamente, ¿verdad, Lilian? ¿Eso había dicho? Así es, ¿verdad? Son los que están dentro de la cavidad uterina y por su localización tienden a dar sangrado y obviamente problemas de fertilidad, porque esa cavidad uterina no va a estar íntegra y obviamente pues muchas veces no se va a poder implantar ahí un huevo fecundado. Doctora Rivas, usted en su experiencia, bueno, como radióloga, muchas veces son ustedes quienes los encuentran porque van a hacerse un estudio por otra razón y de pronto ustedes encuentran ahí esos tumores, ¿sí? Claro, el diagnóstico puede ser clínico o por ultrasonografía. Muchas de las pacientes acudan a su ginecólogo y durante una exploración de ultrasonidos rutina se pueden encontrar. Y nosotros también haciendo estudios por otra causa, pues también son bien frecuentes de encontrarse. Muy bien, por lo tanto, no siempre un fibroma va a estar dando molestias. Bueno, Rafa, hablemos un poquito. Cuando un fibroma da molestias, ¿cuáles son la sintomatología que estos presentan? Bueno, a la cabeza lo que es el sangramiento paciente, que son menstruaciones mayor cantidad de sangre, con coágulos, mayor dolor y la paciente hay muchas veces posteriormente en el ciclo menstrual tiene sangrados intermenstruales y son de las primeras causas que puede presentar. También dependiendo del tamaño puede tener problemas a la hora de miccionar, a la hora de hacer pipí o también a la hora de defecar. Exacto, como decía Lilian, va a depender mucho también de la localización, ¿verdad? Porque si estos están dirigidos hacia atrás y van a estar molestando el colon, entonces nos van a estar dando más sintomatología tipo que una colitis probablemente. Y si están arriba, probablemente irriten la vejiga, ¿sí, Lilian? Así es, verdad. Ya hablando de fibromas subserosos o los intramurales, si son de gran tamaño, pueden comprimir intestino, pueden comprimir vejiga, incluso uréteres y dar otra sintomatología a la paciente, entre esta retención urinaria o dolor pélvico.
Especialmente siempre va a depender de la localización de estos fibromas y lógicamente de su tamaño. Lilian, ¿existe algún medicamento? Porque esta es una de las dudas de las pacientes. Bueno, ya me diagnosticaron que tengo fibromas, sean poquitos, sean chiquitos, sean grandotes, pero yo quisiera que me den algo, un medicamento para eliminar los fibromas o para disminuir su tamaño. ¿Existe esto? Muy buena pregunta, doctor. Hace un par de años vi una compañía farmacéutica intentó introducir al mercado un medicamento que sí pues reduce los miomas, el tamaño de los miomas, el famoso acetato de ulipristal. ¿Cuál era el problema? El problema es que el costo del medicamento era bien elevado, había que darlo por lo menos por unos 6 meses y al final a la paciente pues el tratamiento médico más la cirugía pues le incrementaba los costos. Los miomas son dependientes mayormente de progesterona y aquellos medicamentos que bloqueen o que disminuyen la producción de progesterona pueden reducir el tamaño de los fibromas. Podemos utilizar los famosos análogos de GnRH, obviamente estos tienen que ser indicados por el ginecólogo de manera apropiada. El problema de dar medicamentos es que muchas veces perdemos el plano de los miomas y cuando queremos hacer la resección de estos, cuesta un poco más el quitarlo. Otro medicamento que se ha utilizado de manera más coloquial o de manera más común es la famosa inyección de 3 meses, ¿verdad? La famosa Depo-Provera. Pero los resultados realmente que se tienen a la hora de operar a las pacientes, como mencionaba, el problema de la cápsula del mioma se pierde y muchas veces la resección es un poco más dificultosa. Pero sí podemos utilizar el ulipristal, la Depo-Provera en su defecto o los análogos de GnRH. Luego, bueno, vamos a hablar también de qué los puede hacer crecer y vamos a hablar también de los diferentes manejos y vamos a tener más información. Así que si tiene dudas, al regresar usted las puede hacer. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Esta vez, la celebración será diferente. No habrá abrazos, ni besos, ni reuniones. Probablemente será un día más, lleno de mucho trabajo. Por eso, queremos utilizar este espacio para darte las gracias por todo el tiempo lejos de tu familia, porque aunque tienes miedo como nosotros, sigues en la primera línea, luchando a diario para salvar vidas. Gracias por ponerte tu nuevo traje de superhéroe y portarlo durante esas jornadas que parecían interminables. No nos alcanzan las palabras para darle las gracias a todos los médicos salvadoreños que celebran su día en este mes de julio. ¡Feliz Día del Médico! Te desea Salud TV. Si consumes alcohol, lo mejor es hacerlo de forma moderada, es decir, no tomes más de una unidad diaria, sobre todo si eres mayor de 65 años, ya que el consumo excesivo de este líquido puede causar problemas en tu organismo. Y si fumas, debes ser consciente que, además de estar dañando gravemente a tu salud, también estás perjudicando a los que te rodean. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Este día estamos conversando con nuestros especialistas sobre los fibromas o también llamados miomas uterinos. Esos tumores de diferentes tamaños que pueden aparecer en el útero y que no tenemos todavía, según nos dijo la doctora Lilian Orellana, a ciencia cierta una teoría del por qué estos aparecen, pero son muy frecuentes. Bueno, entonces ahora ya hablamos sobre los medicamentos con los que podemos tratar de reducir el tamaño de los fibromas según el caso, porque esto no es receta de cocina como nada en medicina. Todo se hace individualizado para cada paciente. Entonces, ¿en qué momento, Rafa, decidimos qué fibromas se tienen que operar? Bueno, como mencionamos anteriormente, en el caso de los fibromas submucosos que dan problemas de sangramiento, infertilidad y eso, estos sí se tienen que resecar, ¿sí? También
en los fibromas que ya sean intramurales o subserosos que están dando problemas de sangramiento, problemas para miccionar, problemas para defecar, y algunos dicen que arriba de 3 centímetros se tiene que valorar en retirarlos dependiendo de la localización que tenga. En nombre de mucha paciente que de pronto pregunta, bueno, no he tenido hijos, ¿qué es mejor? Tengo fibromas, tienen como 2, 3 centímetros, pero son varios, están diferentes. ¿Me opero antes de tener un hijo o me apuro a tener hijos y me opero después? ¿Qué es lo más recomendado? Bueno, va a depender de la localización que tenga. Aunque si tiene un mioma submucoso o un mioma intramural que está afectando la cavidad, lo mejor es operarla antes de que tenga su embarazo. Que sean fibromas que son demasiado grandes, sabemos que durante el embarazo pueden llegar a crecer y darles problemas de amenazas de aborto, amenazas de parto prematuro. Entonces, en esos casos es mejor hacerlo un poco antes que la paciente quede embarazada. Ahora, desde el punto de vista de la biología de la reproducción, Lilian, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? Porque muchas veces, si hay fibromas, hay un tamaño por el cual decir, o tal como dice Rafa, también siempre lo deciden en función de la localización de estos, para ver si se operan antes o después. Definitivamente, si los fibromas son linfosos, pues los vamos a quitar, ¿verdad? Porque esos pues van a dar problemas de sangrado y problemas de abortos la mayoría de las veces. Ahora, en cuanto a los miomas intramurales o los miomas subserosos, algunas pacientes se embarazan y ni siquiera sabían que tenían los fibromas, y es hasta que llegan al control prenatal, que hacemos su ultrasonido, que nos damos cuenta que están estos fibromas. Entonces, ¿qué nos tocará? Individualizar cada caso. Ahora, si es una pareja que ya cae en definición de pareja infértil, que ya hemos mencionado que es aquella que después del año de vida sexual activa con búsqueda intencional del embarazo no logra el embarazo o el feliz término de este, pues si tiene miomas, tendremos que valorar, realmente los quitamos antes de la cirugía. Pero como mencionaba al principio, pues muchos pacientes se embarazan y ni siquiera se dieron cuenta que tenían fibromatosis uterina. A ver, cuando decidimos operar los fibromas, media vez ya se tomó la decisión con la paciente, existen diferentes abordajes y por eso es que tenemos a la doctora también Rivas Zuleta, le hemos pedido que nos colabore, porque también nos puede platicar un poquito de cuál es la intervención en la cual ustedes tienen acción como radiólogos para los fibromas. Sí, una de las opciones para tratar los fibromas uterinos que se puede hacer luego de una evaluación ginecológica como opción cuando no son operables o dependiendo de la fertilidad de la paciente, es la embolización de las arterias uterinas, pero específicamente de las que nutren los fibromas. ¿Qué es lo que hacemos? Es ir a tapar las arterias que los nutren y por lo tanto infartarlos, por así decirlo, de esa manera hacerlos más pequeños para que le quiten los síntomas a la paciente que la llevaron a consultar, o en el caso que sean demasiado grandes, pues se disminuye su tamaño. Por lo tanto, esa es una alternativa y esto funcionaría porque estamos infartando, como bien dijo, estos fibromas. ¿Esto tiene alguna implicación, Lilian, para fertilidad o realmente no nos afectaría? ¿Podríamos hacer esto? Pues realmente aquí en el país, o en mi caso, no tenemos mucha experiencia en lo que es la embolización de las arterias uterinas para disminuir el tamaño de los miomas. Sí está descrito como una alternativa terapéutica, pero al final, pues al disminuir la irrigación del útero, algún grado de implicación en fertilidad puede llegar a tener. Bueno, muy bien, porque la doctora Rivas Zuleta, ustedes tienen bastante experiencia, lo estamos haciendo a nivel institucional, ¿cierto? ¿Usted ha visto qué ha visto? Ajá. Desde hace 2 años nosotros empezamos a hacer una educación continua en conjunto con ginecología. Claro, esto es una evaluación multidisciplinaria y se individualiza cada caso. Entonces, desde hace 2 años estamos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social con un programa de evaluación y manejo de fibromas uterinos. Hemos tenido muy buena experiencia, obviamente, como dice la doctora, al tratar el útero y disminuir la vascularidad de ciertas áreas, puede tener una implicación en la fertilidad. Eso les tiene que quedar muy claro a los pacientes,
por lo tanto siempre tiene que ser bien consensuado y la paciente tiene que estar bien informada de dicho tratamiento. Muy bien, entonces ahí tenemos una alternativa, pero quizás esa alternativa la iríamos dejando para aquella paciente que a lo mejor ya tuvo hijos y que son fibromas no operables ante esa posibilidad, ciertamente. Pero hay otra, bueno, el otro abordaje, pues no hemos hablado del abordaje clásico, ya le vamos a pedir a Lilian que nos eche la mano ahí, pero el abordaje laparoscópico, Rafa, ¿en quiénes aplica, a quiénes se les ofrece, para quiénes es una mejor opción? Bueno, va a depender del número de miomas que tenga la paciente, del tamaño que tenga. Si logramos hacer un buen abordaje, la literatura menciona que 5 a 6 fibromas se pueden sacar vía laparoscópica. Los tamaños pueden variar. Nosotros en nuestra experiencia hemos quitado fibromas entre 10 a 14 centímetros con una evolución bastante satisfactoria, pero independientemente creo que se individualiza cada caso para poder hacer la vía laparoscópica. Bueno, eso es interesante porque estamos hablando que un fibroma de 10 centímetros, o sea, es casi como una toronja, una naranja, ¿no? O sea, es bastante grande y la verdad es que la ventaja que ofrece la laparoscopía quizás valdría la pena también comparar, pero hablemos, Lilian, del abordaje clásico, de las miomectomías clásicas que generalmente se hacían o se hacen todavía. Claro, ¿verdad? Es la cirugía que por excelencia hemos hecho para realizar, para quitar los miomas, ¿verdad? Más que todo cuando los miomas son intramurales o los miomas subserosos. Si tenemos miomas submucosos, pues la vía idónea, lo manejará muy bien el doctor Portillo, es a través de la histeroscopía, ¿verdad? Para tratar de dañar lo menos posible esa cavidad uterina, tratar de dañar lo menos posible todo el útero y que esta mujer cuando busque fertilidad, pues pueda lograrlo. Y recordar que aquella mujer que ha pasado por una miomectomía o a la que se le han extirpado miomas, en el caso de los miomas submucosos, en los miomas intramurales o subserosos, la vía idónea del parto pues ya no será el parto vía vaginal, sino que será el parto vía cesárea, porque como mencionamos, pues el útero ya queda remendado, por decirlo en términos coloquiales, ¿verdad? Y se corre el riesgo que con el trabajo de parto, por el estira y encoge del útero, pueda llegar a darse una ruptura uterina. Pero la vía, pues como mencioné, ha sido abierta, como que dependiendo del tamaño de los miomas, pues hacemos la cirugía ya sea transversa o vertical, y lo que hacemos es ir descapsulando el mioma, ¿verdad? Tratando de seguir el plano del mioma, y luego tenemos que suturar o coser nuevamente el útero para unir los espacios que quedaron de donde estaba ubicado ese mioma. Excelente. Bueno, vamos a ver la siguiente cápsula. El doctor Santiago Trigueros, quien es también ginecólogo, nos habla un poquito del diagnóstico por imágenes, como decía la doctora Rivazuleta, por ultrasonografía para detectar los fibromas. Escuchemos, vamos a una pausa y volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor Santiago Trigueros, ginecólogo, obstetra y ultrasonografista. En esta ocasión quiero hablarles de un tema muy importante, como es el diagnóstico de la fibromatosis uterina mediante la ultrasonografía. Este es un esquema, como vemos en la figura 1, de un útero normal, ¿verdad? Completamente sin tumoraciones, lo ideal. Esta fibromatosis uterina, déjenme decirles de que es una de las principales causas de problemas hemorrágicos en nuestras mujeres. Consultan ya sea por dolor, pero más frecuentemente por el sangramiento, hemorragias. El médico clínico pues se auxilia del mejor método que hay para este diagnóstico. No es nada invasivo como es la ultrasonografía. Aquí en la figura 2 podemos ver la presencia de tumoraciones. A su izquierda un útero normal y a su derecha pues las múltiples tumoraciones. Es importante también reconocer que la fibromatosis uterina, gracias a Dios, es una tumoración benigna. Un menos de 1% pues presenta malignidad. Es muy raro, pero puede darse. Aquí vemos en la figura 3 pues
la fácil identificación de un fibroma. Como pueden ver ustedes ahí en la diapositiva superior, una tumoración sólida que se encuentra en la pared posterior. El tejido es similar al circundante, que es el miometrio. Se parece, es de similar característica ultrasonográfica. Puede aparecer en cualquier lugar del útero, pero el que es más problemático es el que aparece en la capa interna que se llama endometrio, que es la parte funcional. Allí, como ustedes pueden ver en la imagen, la cavidad endometrial ocupada por un fibroma, en este caso por su posición, llamado submucoso. Estos, no importa su tamaño, no importa sus dimensiones, siempre darán problemas de hemorragia por su posición, ya que esta capa pues es una capa funcional o un tejido funcional. La parte superior el fibroma submucoso y la parte inferior de la positiva un endometrio completamente normal. También con mucha frecuencia acompañan los embarazos. Depende de su posición y lógicamente de su número para que nos dé serios problemas. Algunas veces pues hay dificultad para embarazarse, puede también dar problemas de dolor, ¿verdad? Algunas veces se acompaña de partos antes del tiempo, prematuro, abortos, etc. Y depende de su posición, puede ser causa de problemas de embarazo o de fertilidad. Tumoraciones son muy grandes o puede ser vaginal, que son pequeñas. O también en pacientes que nunca han tenido intimidad, se tiene que hacer por obligación abdominalmente. Bueno, espero haya sido de utilidad, ¿verdad? Este tema. Espero haber abonado un poco más a este diagnóstico tan importante como es la fibromatosis uterina mediante la ultrasonografía. Gracias. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa y estamos hablando de los miomas uterinos. Hablábamos de la miomectomía, que es la cirugía que por excelencia con la que siempre habíamos abordado los miomas, pero tenía el inconveniente que la paciente media vez le tocamos el útero, el parto de sus embarazos siguientes va a ser por cesárea. ¿Qué nos puede decir, Rafa, en el caso del abordaje por videolaparoscopía? Bueno, prácticamente va a ser igual, porque independientemente la cirugía laparoscópica es igual que la cirugía abierta, porque el útero independientemente hay que suturarlo posteriormente vía laparoscópica y siempre la indicación va a ser una cesárea. En países europeos dan un poquito de chance darle un parto vía vaginal, pero porque ellos ocupan un poco de forceps y otro tipo de instrumentos para poder instrumentalizar el parto. Entonces sí, la vía va a ser independientemente vía cesárea. Claro, si es una histeroscopía que se ha hecho y ha sido por un mioma submucoso, en este caso sí se le podemos dar vía vaginal. Bueno, por cierto, entonces aclaremos un poquito para que la gente que esté en casa entienda. Si nosotros comparamos el útero con un aguacate, que a mí me encanta compararlo con un aguacate, un mioma submucoso sería el equivalente a tener una semilla pegada, ¿cierto? Entonces esos son los que realmente nos van a dar mayor problema de sangrado y que nos pueden dar, además de abortos, dificultad en la concepción. ¿Sí, Lilian? Así es, ¿verdad? Los miomas submucosos, como ya habíamos mencionado, que se asocian más a sangrado, y en el caso de que la mujer se embarace, puede ser que tengamos más chance de tener amenazas de aborto o abortos. En cuanto al mioma submucoso, no hay otra forma de ir a extraerlo más que a través de histeroscopía, ¿sí, Rafael?
Prácticamente sí, aunque hay veces que hay miomas submucosos que son de un tamaño un poquito, de unos 5 o 6 centímetros, que ahí uno valora dos cosas. Uno, hacer 2 o 3 histeroscopías, o bien ir por vía laparoscópica y sacarlo por vía laparoscópica. ¿Sacarlos por, perdón? Vía laparoscópica. Ok, bueno. Doctora Rivas, háblenos un poquito del tratamiento a través del abordaje con la embolización. Cuéntanos cómo se hace, qué requisitos, qué preparativos hay para esto, ¿verdad? Y qué requisitos tiene que tener la paciente en el caso para poderlo abordar de esta forma, y cómo se prepara y cómo se hace. Estos pacientes son, como lo dije previamente, evaluados por ginecología. Generalmente son pacientes ya que ya se les ha probado algún otro método, ya sea hormonal, o son pacientes que por algún motivo no las pueden llevar a quirófano. Recordemos que hay pacientes cardiópatas o diabéticas, o incluso hay pacientes que tienen miedo a la cirugía. Entonces discutimos el caso y se les presenta una de las opciones, la cual es la embolización. Lo que esos pacientes tienen que hospitalizarse a través de la arteria femoral. Introducimos un catéter largo, que un catéter sería como una pajilla muy delgadita, hasta llegar a las arterias que nutren el útero. Por medio de rayos X, como un fluoroscopio, nosotros pintamos las arterias con un medio de contraste y vemos la arteria que nutre el fibroma. Luego llegamos a él y depositamos como unas pelotitas para así tapar la circulación. Este es un procedimiento que se tiene que hacer con sedación porque es doloroso. Eso es bien importante. Después del procedimiento, como había explicado previamente, hay un infarto de estos fibromas porque les quitamos riesgo sanguíneo y hay mucho dolor. Entonces, estas pacientes postquirúrgicas tienen que estar o postprocedimiento por lo menos unas 24 horas con manejo con medicamentos para el dolor, y pues luego de unas 24 horas pues los pacientes pueden hacer una vida, pueden deambular, pueden caminar, si tienen que trabajar, entonces en la recuperación sí es un procedimiento que puede superar a otros procedimientos que requieren un poco más de reposo. Bueno, complicaciones de este procedimiento, doctora. Las complicaciones es embolizar un órgano que no se quiera, porque esas bolitas pueden viajar al torrente sanguíneo y embolizar un órgano si no se hace bien. Otra de las complicaciones, cuando los fibromas o los miomas están su mayor componente endocavitario, nosotros lo embolizamos. A la hora de desprenderse pueden quedarse obstaculizando el canal y como un aborto, muchas veces tienen que pasar a alegrarlo, o sea, a sacarlo quirúrgicamente. Y las complicaciones menos frecuentes que suceden en pacientes diabéticas es una infección, que ese mismo fibroma se desprende, se infecte. Son las complicaciones más temidas de este procedimiento. Ahora bien, Lilian, cuando uno va a operar, hacer una miomectomía, uno tiene que advertir a la paciente que esta miomectomía también puede tener ciertas complicaciones. Hablemos un poquito del abordaje tradicional. Claro, ¿verdad? Siempre una miomectomía, después le tenemos que explicar a la paciente la posibilidad de terminar en una histerectomía. Una de las complicaciones más grandes que puede haber es el sangrado. Eso dependerá mucho del tamaño de los miomas y de la localización de los miomas. Cuando hacemos el abordaje vía abierto, ¿verdad? O vía laparotomía, podemos utilizar algunos medicamentos en el mismo músculo del útero, en el mismo mioma, que nos ayudan a reducir un poco el flujo sanguíneo para que el sangrado sea menor. Pero siempre pues tenemos que explicarle a la paciente la posibilidad de terminar en una histerectomía, y más en mi caso pues que son pacientes de fertilidad, ¿verdad? Que desean preservar ese útero, pues tenemos que dejárselo en claro, porque aunque no es lo común, podemos terminar quitando el útero. Otra de las complicaciones puede ser también los procesos infecciosos, ¿verdad? O el daño a órganos vecinos, que no es lo más común, pero es parte de las explicaciones que tenemos que darle a la paciente cuando la vamos a someter a una cirugía. Ok, muy bien. Bueno, Rafael nos envió unas fotografías y unas imágenes. Si producción me las regala para que él nos pueda ir explicando qué es lo que tenemos ahí. Rafa, cuéntanos.
Bueno, ahí estamos haciendo, era un mioma intramural subseroso y estamos prácticamente vía laparoscópica retirando lo que es el fibroma. La ventaja que tenemos en la laparoscopía es que el mismo gas que estamos del CO2, el dióxido de carbono que estamos ocupando, hace que el sangrado, si ustedes notan, es un poquito menor a cuando se hace una cirugía abierta. Entonces, prácticamente mucho menor. Muy bien. Definitivamente mucho menor el sangrado que vemos a veces cuando está abierto. Ahí estamos quitando un fibroma. En cuanto a tiempo, obviamente yo sé que esto depende de la experiencia del cirujano, pero en promedio, más o menos, ¿cuánto tiempo se tarda en una miomectomía por laparoscopía, Rafa? Bueno, la verdad que va a depender de la cantidad de miomas que tenga y de del lugar donde se encuentre, ¿verdad? Claro, si tiene varios miomas, sí, son cirugías un poquito de mayor tiempo operatorio, pero si son de pocos miomas, son cirugías de 1 hora y media más o menos. Pero como tú dices, dependiendo de la localización y de la habilidad que tenga el médico cirujano. Ahí está. Vamos, una paciente que le estamos suturando el lugar, le quitamos el mioma que estábamos viendo anteriormente. Estamos suturando luego de haber retirado el fibroma. Me parece, producción, tenemos sobre una histeroscopía para que nos la regala. Bueno, vamos a ir a una pausa y luego vemos las demás imágenes. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Buen provecho, usted que está almorzando. Las disculpas si las imágenes anteriores tenían sangrita y usted está almorzando y puede ser un poco realmente fuerte, pero es importante que usted sepa y aprenda cómo se ven los fibromas y cómo se ven desde el punto de vista del abordaje por laparoscopía, que es una de las alternativas de cirugía que se pueden hacer. Lilian, a ver, hay una pregunta bien frecuente. Las pacientes siempre dicen, bueno, me quitaron unos fibromas, ¿me pueden volver a salir otros? Claro, parte de lo que le explicamos a la paciente, que aunque quitemos los fibromas, pueden volver a aparecer. En el caso de las pacientes de fertilidad, es algo que les dejamos sumamente claro, ¿verdad? Y aunque si bien es cierto, está recomendado esperar un periodo entre la miomectomía y buscar embarazo, pues en las pacientes de fertilidad tratamos de no pasar esos 2 años después de que se ha hecho la miomectomía para buscar fertilidad, porque los fibromas pueden aparecer nuevamente y seguirnos dando problemas de fertilidad. Ok, perfecto. Bueno, tenemos más imágenes para que Rafa nos vaya contando también de qué se trata. Las diferentes, ahí tenemos. Cuéntanos un poco, Rafael. Le retiraron los fibromas y como vemos el sangramiento es bastante mínimo el que ha tenido. Era una paciente que tenía casi como 5 o 6 fibromas. 5 o 6 fibromas, sí, definitivamente el sangrado es mucho menor. Veamos qué otra imagen tenemos por ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Esa es la paciente, lo que vemos abajo de la pinza son los fibromas que tenía, que se los retiramos. Muy bien, que esos después los vamos a extraer, ¿verdad? A ver, siguiente. Eso siempre, ahí que estamos viendo, Rafa. Son el y viendo con las pinzas son fibromas, más o menos esos, era un fibroma de unos 8 a 9 centímetros. Muy bien, ahí estamos viendo. Veamos la siguiente. Creo que teníamos una imagen por ahí de que el doctor nos ha enviado de una histeroscopía, me parece, tal vez producción, que eran como imágenes.
Veamos la siguiente. Bueno, ahí la tenemos. Entonces, estamos hablando que esos son los diferentes abordajes que podemos tener con los fibromas uterinos. Hablemos de otro tumorcito, por llamarlo así, que puede aparecer en el útero y que puede tener también implicaciones en fertilidad. Hablemos de los pólipos, Lilian. Igual, ¿verdad? Los pólipos también son estructuras generalmente benignas, ¿verdad? Que muchas veces por hallazgo casual podemos encontrarlos a la hora de tomar una citología, por ejemplo, los famosos pólipos exocervicales, que cuando ponemos espéculo, vemos el cuello del útero y ahí los vemos. Estos los podemos retirar por torsión y realmente si el tamaño es pequeño no van a causar mayor inconveniente a la paciente, no requiere ni cirugía. Pero podemos tener también pólipos dentro de la cavidad uterina a nivel del endometrio que algunas veces por hallazgo casual los encontramos, y en el caso de fertilidad, pues si son pacientes que han estado buscando embarazo y no lo logramos, pues está indicado quitar esos pólipos. La vía de abordaje idónea también será por histeroscopía. No es recomendable que lo hagamos como a muchos nos enseñaron en los hospitales, ¿verdad? Que era hacer un legrado, porque por el legrado yo no puedo ver dónde está ubicado ese pólipo y no estoy segura si lo voy a resecar completamente. Lo idóneo aquí también es hacer, como mencionaba, la histeroscopía y investigar si la paciente no tiene, además de los pólipos, no tiene fibromas, porque muchas veces podemos encontrar, además de pólipos, miomas. No, y eso es otra pregunta bien frecuente, doctor. ¿Y cuál es la diferencia entre un mioma y un pólipo? Esa es una pregunta frecuente. Lilian. Así es, ¿verdad? El mioma es formado por tejido, por el mismo músculo del útero. Y el pólipo no es tanto un tejido muscular, sino que es parte del mismo tejido del endometrio, es más laxo, pues menos firme. Y también responde a los cambios hormonales. Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos, los pólipos se retiran siempre por histeroscopía, Rafa, y la pregunta del millón, ¿pueden volver a salir los pólipos? Claro que sí. Como sabemos, los pólipos se dan más que todo porque ese es el mismo tejido endometrial que crece prácticamente, y porque las mujeres que están en constante crecimiento del tejido endometrial pueden salir. Hay muchas mujeres que le operamos el pólipo, hacemos la histeroscopía, tratamos de quitar desde bien la base del pólipo, y lastimosamente a los 6 meses vuelven a tener este pólipo. Entonces sí vuelven a salir. Eso es algo bien importante que siempre hay que explicarle a la paciente, que los pólipos, al igual que los fibromas, pues tal vez más tarde que temprano, los miomas van a salir, pueden aparecer más tarde, tardarse un poco más en aparecer nuevos, pero los pólipos sí pueden aparecer nuevos muy pronto después de la cirugía. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con el último bloque el día de hoy. Vamos a... El consumo desmedido de alimentos y bebidas azucaradas puede provocar sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades intestinales, entre otros padecimientos. Los refrescos, los panes y los dulces como el chocolate son alimentos que muchas personas consumen, especialmente los niños, y es importante excluirlos lo más posible de nuestra dieta para poder cuidar nuestra salud. Estás viendo Salud TV. Bueno, y continuamos con nuestro programa. Y mire qué bonito, hemos abordado 2 patologías bastante frecuentes y que ambas tienen mucho problema, nos dan mucha influencia a la hora de la fertilidad, o sencillamente nos dan sangrados anormales y hay que hacer algo, o pueden no dar ningún síntoma y ser hallazgos fortuitos. La doctora Rivas Zuleta, quien nos ha hablado de la alternativa de la embolización de arterias uterinas para poder tratar los fibromas, también nos ha enviado un videíto para que podamos nosotros aprender y entender mejor de qué ella nos estaba hablando. Doctora, vamos a ver el video, ¿le parece? Y usted nos va explicando ahí qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Tal vez vamos a que producción nos lo regale. Ahí tenemos, muy bien. Como ustedes pueden ver, así como han hablado los colegas,
Los fibromas son pequeños tumores que pueden estar localizados en distintas regiones del útero, ya sean en la cavidad, en su pared, en medio de la pared, afuera de la pared, etc. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, estos tumorcitos tienen vascularidad, o sea, tienen vasos sanguíneos que le llegan y son los que los nutren. Entonces, es allí como nosotros tratamos de llegar hasta esas arterias. Entonces, la manera como se hace es que en una arteria bien grande que tenemos en la pierna, la arteria femoral, se introduce un catéter y por el cual navegamos a través de radiología hasta llegar hasta esas arterias. Media vez que estamos ahí, se depositan como unas sustancias que son como unas bolitas. Ahí podemos ver en el video como por medio de la arteria que la nutre, llegamos al útero y a esas pequeñas arterias. Entonces se depositan esas pequeñas bolitas y eso es lo que van haciendo, van tapando los vasos sanguíneos chiquititos que nutren estos tumorcitos y lo que hace, como les expliqué, los infartan. Entonces es bastante seguro, podemos tratar fibromas de cualquier tamaño, idealmente obviamente son aquellos de que no han respondido a un tratamiento. Ustedes pueden ver ahí si son las bolitas de que estamos hablando a través de unos catéteres bastante delgaditos y así es como nosotros hacemos el infarto. Se pueden tratar múltiples o un solo fibroma. Algo bien importante que esto no los elimina, no los estamos quitando, sino que lo que estamos haciendo con esta oclusión o este infarto es hacerlos más pequeños. ¿Para qué? Para que dejen de dar síntomas. Si en el caso están compresionando la vejiga, la mujer no tenga que ir varias veces al baño, o en el caso del recto, o en el caso de algunas pacientes de que no pueden ser operadas, que liberen la cavidad uterina para facilitar un embarazo, por ejemplo. Bueno, muy interesante. El seguimiento de estas pacientes cuando han sido tratadas mediante esta alternativa, doctora. Idealmente tiene que ser por resonancia magnética. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es ver, hay que inyectar medio de contraste para ver qué tanta vascularidad todavía tienen, porque muchas veces no solo un tratamiento se le tiene que dar a la paciente, a veces con los meses o con los años se puede volver a otro tratamiento para que disminuyan de tamaño. Entonces, con muchas se pueden seguir, sobre todo el tamaño, pero en el caso de que el primer control, por así decirlo, luego de hacer una embolización, tiene que ser por resonancia magnética. Ok, muy bien. Rafa, en el caso del abordaje por videolaparoscopía, ¿cuántos días la paciente está ingresada o esto es ambulatorio? ¿Cuántos días de incapacidad laboral, por ejemplo, y el seguimiento? Bueno, prácticamente la dejamos 24 a 48 horas, dependiendo de la evolución que tenga la paciente, y la incapacidad prácticamente puede la paciente en 15 días volver a su trabajo, y es una de las ventajas que tiene de por sí la laparoscopía, la recuperación de la paciente. Son que en promedio 3 heriditas pequeñitas, ¿sí? Sí. Sí, son 3. Bueno, Lilian, su mensaje final. Bueno, que nos cuidemos del coronavirus antes que nada, ¿verdad? Y pues que cualquier mujer que tenga miomatosis uterina, que desee fertilidad, que tenga síntomas como sangrado, pues que consulte, que no se automedique, que estén seguras que no hay realmente pastilla mágica que vaya a hacer desaparecer los fibromas, que lo ideal es que consulte y de acuerdo al tamaño, al tipo de los fibromas, así será el abordaje que se le dará para que pueda llevar su tratamiento de la mejor manera. Que les quede claro que el abordaje no es el mismo para todo el mundo, no todo aplica, entonces es individualizado, es un médico, un equipo multidisciplinario en conjunto para tomar las decisiones. Muchísimas gracias de verdad a los 3, gracias Lilian, ha sido un placer. Doctora Rivas Zuleta, gracias. Rafa, de verdad, gracias por habernos acompañado este día. Así que les deseo que la pasen muy bien, que se cuiden mucho, que se mantengan sanos, se mantengan seguros. Me despido de ustedes. Bueno, y ustedes amigos que estuvieron en sintonía con nosotros toda la semana, muchísimas gracias. El día sábado y domingo, lo mejor de Salud TV de 9 a 11 de la mañana, recuérdelo. El día lunes, primeramente Dios, estaremos acá hablando de trasplante renal, pero por el momento les pido que se cuiden mucho,
que se protejan, que cuiden a sus familias, que piensen en que tenemos que protegernos los unos a los otros. Si no es necesario, no salga a su casa, mantenga el distanciamiento físico, lávese bien las manitas, use su mascarilla y bueno, lo tengo en buena compañía con Ingrid Rentón. Que Dios nos bendiga a todos. Esta vez, la celebración será diferente. No habrá abrazos, ni besos, ni reuniones. Probablemente será un día más, lleno de mucho trabajo. Por eso, queremos utilizar este espacio para darte las gracias por todo el tiempo lejos de tu familia, porque aunque tienes miedo como nosotros, sigues en la primera línea, luchando a diario para salvar vidas. Gracias por ponerte tu nuevo traje de superhéroe y portarlo durante esas jornadas que parecían interminables. No nos alcanzan las palabras para darle las gracias a todos los médicos salvadoreños que celebran su día en este mes de julio. ¡Feliz Día del Médico! Te desea Salud TV.